Vamos a ver ahora. Bien, dijimos, equilibrio químico es un proceso que es dinámico, ¿sí? Por eso, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, ahora sí. Bien. Bien. Es un equilibrio dinámico, dijimos que era dinámico porque parte de los reactivos están de manera continua interconvirtiendo con los productos, ¿sí? Una forma de poder representar a este equilibrio químico es a través de la constante de equilibrio, ¿sí? Esa constante de equilibrio era el producto de nuestros productos, ¿sí? Expresados en concentraciones molares, cada uno a sus coeficientes estequiométricos en relación al producto de mis reactivos elevado cada uno a sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Eso era Kc, ¿sí? Es una constante de equilibrio de esta reacción. Entonces, como les mencioné recién, esta Kc se va a expresar a través de sus concentraciones molares, ¿sí? La forma de expresarlo es en molaridad, a las concentraciones, por eso los corchetes, ¿sí? Veamos ahora qué sucede si tenemos gases, ¿sí? Es la misma reacción. En estado gaseoso vamos a plantear exactamente lo mismo, nada más que en lugar de ser Kc, nuestra constante, va a ser Kp, ¿sí? Esta Kp va a estar dada por la presión, el producto de la presión parcial de cada uno de los productos elevados cada uno a sus coeficientes métricos en relación a al producto de las presiones parciales de cada uno de los reactivos elevados cada uno a sus coeficientes, ¿sí? Entonces, Kc lo vamos a plantear, ¿sí? Para soluciones que están en Kp solamente para gases, ¿sí? Hay una forma, una manera de poder relacionar estas constantes de equilibrio, ¿sí? Que es a través de la ecuación, es toda una deducción matemática, y a través de la ecuación general de los gases ideales, la forma de poder relacionar Kp con Kc es que Kp va a ser igual a Kc por el producto de R por T. R es la constante universal de los gases ideales, por T es la temperatura en grados Kelvin, temperatura absoluta, elevado a la variación del número de moles, ¿sí? Número de moles gaseosos finales menos los iniciales. ¿Estamos? Esa es la forma que yo tengo de poder relacionar la constante de equilibrio Kc con la constante de equilibrio Kp. Bien, vamos a recordar algunas cosas que son importantes a tener en cuenta en esta primera parte. Cuando escribimos la constante de equilibrio necesitamos tener la ecuación balanceada siempre. Para toda reacción química tenemos que tener en cuenta el balance de masa, ¿sí? Entonces esa ecuación debe estar balanceada, primer punto. Segundo punto, las concentraciones de sólidos puros, líquidos puros, en los que son equilibrios heterogéneos, no aparecen en las expresiones de las constantes de equilibrio, ¿sí? La constante de equilibrio, Kc o Kp, es una cantidad adimensional, ¿sí? No tengo una dimensión. Y el valor de la constante solamente se modifica con cambios de la temperatura. Es lo único que puede hacer variar el valor de la constante de equilibrio, es la temperatura. Si varía la temperatura, va a cambiar el valor de esa constante de equilibrio. Veamos, también vimos factores que afectaban a la posición del equilibrio. Esos factores podían ser cambios en las concentraciones de reactivos o productos, cambios de volumen y presión, y esto teniendo en cuenta siempre que estemos hablando de gases, ¿sí? Cambios en volumen y presión, y cambios en la temperatura, ¿sí? Estos son los factores que me pueden hacer cambiar o variar la posición del equilibrio químico. También vimos ejemplos. Les voy a dar un ejemplo del ejercicio número 14 de la guía, donde dice que, sabiendo que las concentraciones en equilibrio de la siguiente reacción tetróxido de nitrógeno en estado gaseoso es 1,29 por 10 a la menos 1 molar,
y nuestro producto, el dióxido de nitrógeno, es 1,17 por 10 a la menos 3 molar a 10 centígrados, calcule los valores de Kc y Kp a dicha temperatura. Bien, vamos calculando Kc. Kc dijimos que era el producto, ¿sí? Perdón, la relación de mi producto elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico. En este caso, el dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo 2 moles, su coeficiente estequiométrico, en relación a la concentración de mi reactivo, ¿sí? Eso nos va a dar un valor de Kc, en este caso 1,06 por 10 a la menos 5. Ahora bien, me piden calcular Kp a temperatura. Kp vimos recién que podíamos relacionar el valor de la Kc con Kp. Entonces, Kp va a ser igual a Kc por R por T, elevado a la variación del número de moles. La variación del número de gaseosos en este caso, no, ¿qué? Porque tengo 2 moles de producto y 1 mol de reactivo, ¿sí? Mol gaseoso de reactivo, por lo tanto, 2 menos 1 es 1. Esto, Kp, si yo hago toda esta resolución matemática, me va a dar igual que Kp es 2,46 por 10 a la menos 4, ¿sí? Este es un ejercicio común, ¿sí? Para calcular Kp y Kc con algunos de los datos de concentraciones. Veamos otros ejemplos. También vimos cómo podemos variar, ¿sí? La posición del equilibrio de una reacción, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta este equilibrio químico, ¿sí? Tenemos 1 mol de oxígeno gaseoso, 2 moles de monóxido gaseoso, que me dan como producto 2 moles de dióxido, ¿sí? De carbono. El cambio de entalpia es negativo. ¿Qué me quiere decir? Que este cambio de entalpia, al ser negativo, quiere decir que es una reacción exotérmica, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando el ejercicio me esté pidiendo algo relacionado con la temperatura. Bien, este ejercicio me dice razones si se podría aumentar el rendimiento de dióxido de carbono disminuyendo la presión. Si va a disminuir la presión, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si nosotros disminuimos la presión, le estamos haciendo una perturbación a ese sistema. Si yo disminuyo la presión, el sistema lo que va a tratar de hacer es aumentarla esa presión. ¿Y cómo va a aumentar esa presión el sistema? Yendo donde tengo menos cantidad de moles gaseosos a donde tengo más cantidad de moles gaseosos, ¿sí? Entonces voy a ir de 2 moles que tenía del dióxido de carbono, que es mi producto, hacia los reactivos. Por lo tanto, estaría disminuyendo el rendimiento de dióxido de carbono, ¿sí? Fijémonos ahora que el ejercicio nos plantea que dice que se eleva la temperatura, ¿sí? Se eleva la temperatura y recién vimos que esta reacción era una reacción que es exotérmica, ¿sí? Si yo elevo la temperatura perturbando el sistema, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el sistema? ¿Sí? Va a tratar de disminuir esa temperatura, ¿sí? ¿Cómo va a hacer para disminuir esa temperatura? Yendo de mis productos hacia mis reactivos para liberar el calor que le estoy aportando de manera externa, ¿sí? Por lo tanto, voy a ir de mis productos hacia mis reactivos. Por lo tanto, va a disminuir el rendimiento de dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, otra forma de poder hacer variar la posición del equilibrio, hablábamos también de si aumenta o disminuía los reactivos, por ejemplo. Entonces me dice que se eleva la presión parcial de oxígeno. Si yo elevo, ¿sí?, la cantidad de oxígeno, ¿qué va a pasar con este sistema? Se va a desplazar hacia mis productos. Y en este caso va a aumentar el rendimiento de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, vimos cómo podíamos, qué era la relación de Kc y Kp, ¿sí? Las relaciones, vimos cómo podíamos modificar ese equilibrio, ¿sí? Y vimos ejercicios respecto a eso. ¿Hay dudas, chicos? Díganme si tienen dudas con esto, por alguna parte.
Hay muchos que preguntan el tema de cálculo. Yo diría que se concentren bien ahora en lo que explicó Eli ahora, que es todo lo que es concepto, desplazamiento, de equilibrio, etcétera, etcétera. Cálculo de KC y KP, pero solamente los cálculos que dio ella. Y todo lo que es cálculo de concentraciones o presiones parciales, eso lo dejemos para el próximo parcial, para la semana que viene. ¿Profe? Sí. Una pregunta. En el caso de Kc, que me dice que para obtener el valor de Kc tengo que sacar, digamos, de un compuesto y tengo que sacar por medio de la molaridad. Sí. Porque si yo hago el cálculo normal con el peso no me da. Acá, claro, en el caso de C y D. El valor de... No. Sí. El valor de Kc, ¿sí? Acuérdate que Kc es adimensional, ¿sí? O sea, la actividad de la sustancia es la proporción en su concentración, ¿sí? Es en relación a su valor estándar, va a ser 1 molar o 1 atmósfera, pero en estos casos y siempre el valor de las constantes, ¿sí? Son adimensionales. Si a vos te piden calcular Kc, como vimos, ¿se está viendo la presentación? Sí, profesor. Bien. Fíjate aquí que podemos calcular el valor de C en base a las concentraciones molares, ya sean de mi reactivo o de mi producto, ¿sí? Pero son concentraciones molares. Siempre tengo que hablar de molaridad, ¿sí? En Kc. Claro, en el caso acá... ¿Queda claro? En el caso que nos da acá el nitrógeno 2, oxígeno 4, ya nos da la molaridad. Sí. Y si no nos diera, tenemos que sacar la molaridad del... Siempre, sí, para calcular el valor de Kc siempre es en molaridad, ¿sí? Siempre. Si te dan, vos vas a tener forma de calcular la molaridad, ¿sí? En base al peso molecular que vos tengas. Claro, el como peso, vimos digamos, en ejercicios anteriores. Eso del tetróxido de dinitrógeno va para sacar la molaridad sería... ¿Me podría explicar esa parte, profe? O sea, saco el peso y después de ahí tendría que hacer una... No, tenés que hacer una regla de 3, pero acuérdate que la molaridad son los moles que vos tenés de tus solutos en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Tenés que tener en cuenta el volumen también. ¿Te das cuenta? Sí, y en este caso no nos da. Con el peso los pasás a moles, ¿sí? Y después de ahí tenés que tener en cuenta el volumen donde está ese compuesto. En este caso directamente te dan como ejemplo ya directamente en molaridad, ¿sí? Sí, y en este caso si no nos dieran, porque hay creo un ejercicio, si no me equivoco, que nos daban, que no nos da en qué cantidad esté disuelta y tenés que sacar la molaridad del producto. Si no sé si me expliqué. No te lo dan, lo tenés que encontrar la forma. En función del peso molecular y de los moles que vos obtengas, ¿sí? En función del volumen que vos tengas. Claro, si nos da el volumen, ahí podemos hacer la regla de 3 porque sería cada 1000 mililitros cuánto de... Exactamente. Exactamente. Tenés que calcular en 1000 mililitros. Tenés que llevarlo al concepto de molaridad. Ahí está. Gracias, profe. Nena. Bueno, estamos tratando de contestar todo por chat, pero son tantas las preguntas que se nos deben haber pasado por varias. Así que si a alguno no lo contestamos, pregunte. A ver, chicos, vamos por parte porque la verdad que no estoy perdiendo en los chats, sinceramente. Los números, Giuliano, ¿dónde salen los números de qué ecuaciones? En este ejercicio 14. El concepto, perdón, el concepto de rendimiento que veo que preguntan muchos hace referencia simplemente a una reacción. Ustedes en un sistema real lo que están haciendo es tratar de obtener algún producto. Entonces el rendimiento de esa reacción a ustedes les va a decir si pueden obtener
más o menos producto dependiendo de cómo manejen el sistema. Si ustedes quieren aumentar la producción en algún sistema y quieren que ese sistema responda frente a la presión o frente a las temperaturas, ustedes los tienen que cambiar a eso para poder optimizar alguna producción de alguna sustancia que lo quieran hacer. En el caso del ejercicio que estaban viendo recién, que hablaba de rendimiento, justamente hace referencia a eso. Como rendimiento podemos decir que si aumenta el rendimiento de esa reacción, se obtiene más productos, y si disminuye el rendimiento de esa reacción, se obtiene menos producto. Eso lo pueden ver en cualquier sistema, en cualquier planta industrial, digamos, lo que se trata siempre es hacer eso. La síntesis de urea se realiza de esa manera, la síntesis de amoníaco también se lo hace de esa forma, variando temperaturas y presiones, de tal manera que nosotros podamos llegar a un sistema adecuado para algo real, que es nuestra producción de amoníaco, ¿sí? Porque no todo lo que vamos a ver aquí en la parte, en una ecuación, en una hoja, se va a representar exactamente igual cuando nosotros lo veamos en un sistema real. Chicos, volviendo a eso a la parte de rendimiento, fíjense, o sea, no se aprendan las cosas de memoria, fíjense que en la acción que nosotros vemos en KC, ¿sí? Me indica una relación entre mi producto, ¿sí? Y lo que tengo como reactivo. Si me están hablando de rendimiento, ¿sí? Que si quiero tener más rendimiento, necesito tener a lo mejor más producto, ¿sí? Entonces acá va a ser mucho mayor a 1, ¿sí? Es una forma de no aprenderse las cosas de memoria. Recuerden que K, las constantes, ¿sí? Es una relación entre mí que obtengo como producto y lo que obtengo como reactivo.